Puertas al cierre. Víctor Hugo Pérez. Y hablamos de Canarias, de curiosidades, anécdotas, de muchas cosas en nuestra sección Guanchipedia con Mónica Blanco. Mónica, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte, de tenerte por aquí, de aprender hoy también un montón de cosas que nos traes. Cuéntame, hoy con qué nos vas a sorprender. Bueno, ¿te acuerdas que te dije? Estuvimos el otro día hablando de temas de nombres y tal. Y digo, Sí. voy a traer los nombres guanches. Ah, sí. Porque yo creo que eso es un tema que le gusta a la gente. Yo Y creo vamos que sí, a tratarlo. Incluso traes un libro. Ah, sí. No me pagan. Yo he pagado, lo tengo desde que era chiquitita. Sí. Pero lo he traído por si alguien pregunta. Están aquí los nombres anotados. ¿Cómo se titula el libro? El nombre es Nombres Propios Guanches, Historia y Leyenda, de José Luis Concepción. Ah, sí, nombres propios Es guanches. un libro de toda la vida. Hay colecciones buenísimas de eso. Sí. Entonces, ¿Y lo de, he traído. ¿Y de qué es? Pues habla de, pues eso, un montón de nombres propios y... Sí, y de te nombres pone- y el origen, Ah, y ¿sí? la mayoría son registrados cuando se llevaron como esclavos para allá, para Península, y quedó registrado. Si y lo de abres- esos datos se sacan los nombres. Si lo abres al azar y señalas uno, ¿cuál te sale? Pues me sale, yo qué sé. A ver. Es que hay muchos que no se usan, que es lo Sí. que iba a comentar, pero que está, por ejemplo, Adasa, que es un nombre femenino de Tenerife, Sí, Adasa, me que es suena una así, yo lo he indígena escuchado. vendida en Valencia. O sea, Ah, sí. que- y Adasa, ahí ¿con explica- una S o con dos S incluso? con ¿no? 2 S. Sí, sí, sí. O sea, que Mira. si alguien pregunta, podemos consultar en Pues mira, si a el alguien le libro. interesa algún nombre guanche, al hilo de la tertulia nos decía un oyente la historia hay que recordar para no caer otra vez. Decía, pues si quiere preguntar por algún nombre guanche, todavía podemos aquí Podemos encontrarlo. consultarlo. 616-486754. A ver, ¿qué me Pues traes? tengo un tema muy curioso. Por Sí. ejemplo, si yo te digo, ¿a qué nos referimos cuando decimos nombre guanche? ¿Es lo mismo que hablar de nombres canarios? Y tú te quedas, uy, Ya me quedo y... ¿sí o no? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Uno lo suele identificar, lo mismo, canario, Vale. guanche, sí, sí, sí. Te voy a decir una frase que va a quedar un poco así como, todos los nombres guanches no son nombres canarios, pero todos los nombres canarios son nombres guanches. Ah, sí. Uy, ya me dejaste loco. Bueno, es un poco revesado. Pero Todos los bueno, nombres guanches no son los canarios. nombres canarios son todos aquellos originarios de las Islas Canarias. Y dentro de ellos están los nombres guanches. Sí. Pero claro, bueno, vamos a decir que todos los nombres guanches son canarios, pero no todos los nombres guanches. Vale, no sé si me lié. Todos los nombres guanches, todos los nombres canarios, hay guanche, pero de guanche, pues eso, que no se me líe. Que creo que me lié al Ahora final. ya me parece Lo di al revés. que me liaste totalmente, Mónica. Bueno, para que se hagan una idea, todos los nombres canarios son todos aquellos nombres originarios de las Islas Canarias. Sí. Y entre ellos están los nombres guanches. Ajá, vale. ¿Vale? Para que se hagan una idea. Sí, sí, sí. Están los nombres guanches, pero todos los canarios, pues, no todos los nombres canarios son... Hay unos nombres canarios que no son guanches. Claro. Y tú dirás, ¿tú cómo? Pues eso es lo que voy a explicar hoy. Vamos a ver, vamos a explicarlo con Que ejemplo. lo dije y al final nos me lié aclaramos todo. mejor. Pues eso, que hay que tener en cuenta que esos nombres guanches, esos antropónimos guanches, son nombres adaptados a la fonética del castellano de aquella época. Es decir, son nombres castellanizados. Eso significa que no existía un aborigen que se llamara, por ejemplo, Raico, sino que, escrito con esas letras, me estoy refiriendo, ¿no? Sino que así es como lo entendió, pues la persona que lo escuchó y lo dejó registrado. Imagínate en aquella época, si ya hoy en día vas a cualquier administración pública y dices tu nombre y les cuesta escribirlo, imagínate en aquella época. Claro, Entonces claro. costaba mucho. Entonces es como ellos lo entendieron, se quedó registrado. Y hoy en día tenemos, por ejemplo, el nombre Raico, que a lo mejor no es que se llamaba Raico, sino que sonaba así, de esa manera. Claro. Y quedó registrado, que es lo que yo te Como traigo hoy aquí en los cuando un libros. inglés te dice su nombre y tú lo escribes como te suena o una canción que tú Por dices ejemplo, lo la que otra te vez suena. hablamos de eso, de palabras como queque, como... Claro. Claro, que son palabras que nosotros, como los entendimos, dijimos, mira, de cake. La palabra cake, pues entendimos cake. Y la vamos quedando pues, parecido. En aquella época pasaba igual. Y Raico lo mismo, pronunciaría Por de una ejemplo, manera, el que lo que escuchó sonaba. le sonaba eso y Pero que la lo gente no se escribía crea así. que se escribía así, ni Claro, es que se pronunciaba realmente- muy parecido a eso y se quedó así registrado. Realmente ni se escribía y Claro. sonaba de una manera que a alguien le sonó así y lo Claro, escribió como fíjate Raico. que en el pasado la antigua lengua bereber, o sea, que se escribía por símbolos, o sea, no tenía nada que ver con las letras que utilizamos hoy en día. Claro. Y por eso es motivo, no es de extrañar que encontremos, por ejemplo, el nombre de Bencomo, el rey del Salmensei de Taoro, está escrito en los textos de distinta manera, ¿Ah, sí? en función de cómo lo escuchaba o cómo quedaba registrado
se esquivia. Y hay Benichomo, Benitomo, Bentomo, o sea, hay montones. ¿Ah, sí? Entonces es por eso, por cómo lo entendían, se quedaba registrado. Y lo curioso es eso, que existe otra cosa más que creo que viene al tema que hablamos la semana pasada. Por ejemplo, hay nombres guanches como Yaiza y Guajara, que son nombres de lugares convertidos en nombres de personas. Quiere decir, Yaiza es una zona y Guajara es una zona que al final acabó convirtiéndose en nombres guanches. Podríamos decir de origen guanche más que guanche, porque no había personas que se llamaran así, sino lugares. Y con el paso de los años se quedaron como nombres. Vale. No sabía si era el lugar que pasó a ser nombre o el nombre que pasó a ser lugar. Ocurre que a veces son topónimos que se convierten, o sea, nombres de lugares que se convierten en nombres de personas, y pasa al revés también, que nombres de personas, o sea, que se va como cambiando. Pero que no es de extrañar que haya nombres de lugares que la gente los haya puesto como nombres de personas. Y ese es el caso de Yaiza. Yo una vez busqué el origen de Yaiza o el significado y decía princesa del arco iris, decía. Claro, porque después están las leyendas, que es lo que comentamos la otra vez. ¿Hasta qué punto las leyendas son verdad? Como todos, no sabemos. Claro. O sea, si no hay registros, si eres muy riguroso, no puedes decir que es por tradición oral, que son nombres que se utilizaban, pero que en principio son lo que está registrado que son nombres de sitio. Que al final pasaron hoy en día a convertirse en nombres de personas. Curioso, interesante. Y Yaiza más está extendidísimo, más allá del archipiélago canario incluso. Y el otro día hablamos de Acerina, que te acuerdas que tuvimos ahí, dale que te dale. Palmera, pues bueno, con lo de la leyenda de Acerina. Era y con el otro, que no me acuerdo. Sí, Acerina y Tanausú. Pues hay chicas que se llaman Acerina. Se dice que ese nombre es originario del topónimo de Aceró. ¿Te acuerdas que la historia ocurrió en ese cantón? De ahí derivó el nombre. Pero ahora, ¿existió una persona que se llama? No hay registro. Pero en la tradición popular se queda como que ese nombre es de origen guanche y es canario de origen guanche. Claro, pues mira. Pero que no sabemos si había guanches con ese nombre, que es lo que es complejo. De Aceró, pues Acerina, procedente de Aceró. Bien podría ser pues una invención a través del tiempo se conservó como leyenda, o que realmente hubiera existido ese nombre como Acerina. Entonces... Claro. Y aquí entra la parte de creencia y de que no poder viajar en una máquina del tiempo hacia atrás, ¿verdad? No nos gustaría ir documentación. A tantos lugares, por ejemplo, estar aquí en las islas en la época de la conquista y conocer pues eso, cómo hablaban, cómo pronunciaban, cómo vivían, bueno, de todo, claro. Gracias a que hay cosas documentos que podemos consultar y que se puede saber, pero es que bastante sabemos después de la aniquilación que se solía hacer en esa época, no solo en Canarias, se hacían en Latinoamérica, se ha hecho en otras zonas, o sea que bastante cositas nos han quedado y ahora se están recuperando muchas de ellas, o sea que es interesante. Una cosa que seguro que la gente no lo sabe. ¿Cuándo se puso de moda los nombres guanches? Tú dices, eso lleva toda la vida. Pues sí, me suena de toda la vida. Bueno, que empiezas a mirar, yo no conozco un señor de 90 años que se llame Tanausú, por ejemplo. No, se llamará como los santos, ¿no? Sí, José, Juan, Pepe, Pedro, Pablo, nombres más típicos, pero Tanausú de 90 años no conozco, por ejemplo. No, porque se dice que comenzaron a utilizarse a partir de la década de los 70, a partir de 1970, y se incrementó de forma notable en los 80. Todo apunta a los cambios de la sociedad tras finalizar la época franquista y aprobarse el Estatuto de Autonomía del Archipiélago Canario, que fue el 10 de agosto de 1982. Los canarios y las canarias comenzaron a tener esa más seguridad y libertad, porque antes no se podía registrar. Eso te iba a decir, es que antes tú querías bautizar al niño con un nombre y no te dejaba, el cura no te dejaba si no era con un nombre que estuviera en la Biblia. Que estuviera en la Biblia. Entonces, desde esa época se utilizan y se empezó a valorar el tema de lo canario en la época de los 80, claro, y por eso pues sí, conoce gente de 40 años, 40 y pico, 50 a lo mejor, sí que tiene eso no, pero mucho más mayores. Que lo pueden consultar, que está en el Instituto Nacional de Estadística, pueden saber toda esa información. Aparecen todas las personas que tienen el nombre que tú quieras buscar y también las edades. Sí. ¿Y dónde están? Porque hay gente en otros países que tienen nombres canarios, que eso es otro tema. Ya es para vamos, sí. Bueno, pues eso. Hay una cosa muy curiosa, que a partir de la década actual, o sea, a partir de 2020, ha descendido su uso. Por ejemplo, los nombres más usados en Canarias para niños, no hay ninguno que sea guanche ni canario, sino que es Leo, Mateo, Tiago, bueno, mucho. Leo está súper de moda y Tiago también. Sí. Pues, sobre todo suelen ser por futbolistas, por gente conocida. Iker se puso de moda en su momento, por Iker Casillas. Pues, en el 2020 empezó a decaer el uso. Leo O sea, estamos en una época que la gente está dejando de poner nombres guanche o nombres canarios.
que ahora ya te diré para A ver si ver, a ver, detectas tú. Sí. Pues eso, que lo que se suele decir, que no hay rastro de canariedad por ningún lado, entonces a ver si animamos a la gente que pongan, pues yo qué sé, nombres compuestos. Si le gusta Tiago, pero quiere poner Tiago Mensei, pues te queda súper guay o lo combinan. Pero que no está mal usarlo, sobre todo porque si eres de aquí y tienes ese arraigo, pues está bien que no lo perdamos, ¿no? Claro. Bueno, ahora te llevas a poner un juego para Venga. saber si tú sabrías decirme cuáles son nombres guanches. A ver, todos son nombres canarios, pero yo lo que me refiero es que los nombres guanches, lo que tú consideras que son guanches, ¿vale? Vale. Y va a haber nombres guanches y nombres canarios. Vale, vamos o sea, a ver. que no son de origen guanche. Era el lío de antes. Sí. Con Vale. ejemplo seguro que lo vemos más claro. A ver, A ver, si digo Armiche, Armiche es nombre guanche. efectivamente, del Hierro, Así del Hierro, vale. de la isla del Hierro. Bien. Vale, si te digo Jonai, Pues Jonai, es que ya, pues claro, ya venga, No un nombre dudas. canario, digo. sí, es nombre canario. Sí, ¿Por qué? Porque eso, ¿por Gara qué? y Jonai son nombres de tradición oral, o sea, son nombres de protagonistas de leyendas, son nombres creados. Aunque Gara Jonai sea un nombre de una zona, son nombres que se han creado con el tiempo. O sea, no hay constancia de que hubiera alguien que se llamara así. Son leyendas, lo que comentamos, leyendas, pero no hay constancia de que alguien lo tuviera. Vaya. Entonces se consideran nombres canarios. Vale. Si pero somos no. estrictos, ¿vale? Que después ya el sentimiento de cada uno es el sentimiento de cada uno. Yo eso no me meto. De acuerdo. Entonces, Jonai es canario, no guanche. Chaxiraxi. Ese guanche. Bien, nombre Bien. originario de Tenerife. Lanzarote. ¿De Tenerife? De Tenerife. Ah, pues. vale. ¿Te acuerdas lo de la Virgen de Candelaria y todo el Sí. tema? Pues eso es otro tema también. Vale. Estaba yo. Guasimara. Pues venga, de canario. Efectivamente. ¿El por qué? Porque ese nombre... Los que son más raritos de pronunciar son guanchi. Los que son un poquito menos son canarios. Este fue inventado por el historiador Antonio de Viana. O sea, que pasó post tradición ¿Ah, oral, sí? pasó a convertirse en un nombre que la gente lo tiene muy arraigado como guanche, pero es canario. O sea, Vale. es nuestro, pero no es de esos orígenes prehispánicos, sino que es más actual. Vaya. Dácil. Dácil, pues canario también. ¡Y bien! Se pronuncia fácil. Fue inventado por Antonio Viana también. Antonio Viana o sea, que era ese un nombre, truán. ese nombre también ha quedado por tradición oral, se cree, hay Sí. historias, pero que es un nombre canario. Naira. Ahí ya canario también. Y guanche. Uy, pero ese guanche pero por Pero poco. mira lo curioso, es un nombre masculino. Ah, ¿sí? Sí, se registró, en este libro registraron a gente en penínsulas con Naira nombres como con ese masculino. nombre. Y aquí se Sí. utiliza en la actualidad como nombre para mujeres. ¿Sí? O sea, que es Sí, súper sí, interesante. Este libro yo te digo que si a la gente le interesa que lo busque porque Eso está pasa muy con interesante. Aitami. Aitami es un nombre Ahora, que hay nombres yo que lo son- conocí por primera vez con una niña y después un nombre más típico de chico que de chica. Pues ocurre Sí. eso. Y Itaiza también pasa, porque Itaiza es habitualmente ¿Lo de chica, buscamos? pero tenemos a Itaiza Vamos a Domínguez, ver. que es el responsable del Es que Instituto es eso, Gráfico es súper Nacional curioso porque en depende. Canarias, y la primera vez pues piensas que es una mujer, pero Itaiza es un hombre, entonces Bueno, por ejemplo, aquí dice que es un nombre femenino de Tenerife, que es una niña de 6 años vendida en Valencia en ¿cuál? 1400. ¿El nombre de? Itaiza. Sí, pues mira. Nombre femenino, pero ya te digo que se puede Sí, poner sí. a los hombres y a las mujeres, o sea, son nombres que se pueden utilizar indistintamente, o sea que... Venga, uno más para acabar, a ver. A ver, Taona, Taona, canario, ¿no? Es guanche. guanche, ¿sí? Pero no hay nadie hoy en día que se llame así. Taona. Sí, no hay nadie. Taona es un lugar, ¿no? O no lo sé, o un objeto, ¿no? No, ahora no te Es un sabría nombre, ¿sí? decir, pero que está registrado como nombre, pero Sí. que no se usan. Hay muchos que no se usan. Claro. Entonces, por eso que para darles ideas, si van a tener niños, hay libros donde se puede consultar y se ponen nombres muy interesantes. Qué bueno. Oye, pues súper interesante lo que hemos aprendido hoy con Mónica Blanco, divulgadora científica y cultural, creadora de Wanchipedia. Entren, búsquenla, mírenla, síganla. Mónica, la próxima semana más, ¿te parece? Sí, la próxima semana más. Un saludo. Chao, gracias.